Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la octava clase de análisis del sistema educativo mexicano del doctorado en educación de la Universidad del Sureste. Hoy continuamos nuestro recorrido crítico por las estructuras, tensiones y posibilidades del sistema educativo, con el compromiso de pensar más allá de lo establecido. Como dijo María Montessori, la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Que esta sesión nos permita agitar ideas, cuestionar inercias y construir colectivamente horizontes más justos. Bienvenidos. Muy bien, seguimos analizando nuestra unidad 2, semblanza del funcionamiento del sistema educativo mexicano, y el día de hoy trataremos el tema 2.4, la reforma al artículo tercero constitucional, la obligatoriedad del preescolar, donde veremos dónde se garantiza que todos los niños accedan a una educación temprana de calidad, fortaleciendo a su desarrollo integral, reduciendo desigualdades sociales y preparando el camino hacia el hacia los aprendizajes futuros. Bueno, la reforma del artículo tercero constitucional, que estableció la obligatoriedad del preescolar en México, fue resaltando su impacto educativo y social. Este cambio legal significó reconocer la educación inicial como un derecho fundamental y parte esencial de la educación básica, lo que obliga al Estado a garantizar su acceso. La decisión se sustentó en investigaciones pedagógicas y psicológicas que demostraban que la relevancia de los primeros años para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y los niños era muy importante. Asimismo, se enfatizaron los retos que acompañaron la reforma: ampliar la cobertura en comunidades rurales e indígenas, profesionalizar el personal docente y asegurar condiciones de equidad. Eh, pues la idea refuerza que el preescolar es un espacio formativo clave donde se va a estimular la creatividad y la socialización. Pues básicamente este llamado a hacer obligatoria la educación preescolar no solo responde a fundamentos académicos, sino también a la necesidad de justicia social al garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación temprana de calidad. Sabemos que en el contexto educativo, pues nuestro país posee situaciones muy marginadas, lugares muy marginados donde difícilmente se tiene acceso a la educación. La idea de esta reforma, pues busca que todos los niños vayan alcanzando esa parte de educación que les va a ayudar a llegar de una manera puntual y más preparada hacia la educación primaria, durante su trayecto de la educación básica. Bueno, si hablamos de los antecedentes de la obligatoriedad del preescolar, pues veremos un diagrama causa-efecto, donde vamos a sintetizar toda esta parte. Primero que nada, en las acciones de causas se señala que hasta inicios del siglo XXI el preescolar era opcional, lo que generaba una cobertura limitada y dependiente de los recursos familiares. Pues esto provocaba una desigualdad en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Además, la evidencia científica acumulada sobre la importancia de la educación temprana reforzó la necesidad de un cambio. Dicha evidencia destaca los beneficios en el desarrollo del lenguaje, el pensamiento lógico-matemático y las habilidades socioemocionales. La cobertura pues era limitada y dependiente de recursos familiares y pues la evidencia científica sobre la importancia de la educación temprana sí tiene bastantes estudios que han demostrado que el llevar este estudio antes de la primaria fortalece toda su malla de permeación de conocimientos que ayudan al desarrollo de los alumnos. Si nos enfocamos a la parte de la sección de efecto, pues la reforma legal que estableció la obligatoriedad del preescolar fue el punto de partida, ya que de esta medida se buscó garantizar el acceso universal, a reducir el rezago educativo y promover la equidad. Al organizar las causas y efectos de esta manera,
Algunos factores nos ayudarán a comprender los factores sociales, pedagógicos y científicos van a converger para impulsar la política pública de gran trascendencia. La evidencia de que el preescolar va a ser obligatorio no fue un hecho aislado, sino una respuesta a necesidades históricas y educativas que exigían justicia y equidad. Bueno, para ello se hizo la reforma del artículo tercero constitucional en el año de 2002 y pues nos mostró un momento clave de la política educativa mexicana. En primer lugar, se destaca que la reforma estableció la obligatoriedad del nivel preescolar, integrándolo formalmente a la educación básica, junto con primaria y secundaria. Este cambio no solo amplió la estructura del sistema, sino que también reconoció la educación temprana como un derecho social indispensable para el desarrollo integral de las niñas y niños. El impacto en la política educativa fue profundo. Se impulsó la cobertura universal del preescolar, se promovió un cambio cultural en las familias al valorar la educación inicial y se fortaleció la visión de la educación como un derecho social y no como un privilegio. El marco legal complementario a través de la Ley General de Educación reafirmó esta obligatoriedad y garantizó que la educación básica fuera laica, gratuita y de calidad. Finalmente, el papel de la Secretaría de Educación Pública pues fue la encargada de emitir los lineamientos y programas oficiales para hacer efectiva la reforma. Pues en conjunto podemos ver cómo se refleja que tanto la obligatoriedad del preescolar se convirtió en un pilar de equidad y justicia educativa en nuestro país. Bueno, pero ¿cuál es la importancia pedagógica y social? Pues va a sintetizar dos dimensiones esenciales de la obligatoriedad del preescolar. En el plano pedagógico, se subraya que el preescolar constituye la base del aprendizaje posterior. Aquí los niños desarrollan habilidades fundamentales como la comunicación, la motricidad y sobre todo la curiosidad, que se convierten en competencias indispensables para enfrentar con éxito la educación primaria. Podemos reconocer que esta etapa no es un complemento, sino un cimiento que sostiene todo el proceso educativo. En el plano social, se destaca que la obligatoriedad del preescolar contribuye directamente a la equidad. Al garantizar acceso universal, se reducen desigualdades y se promueve la inclusión. Además, el preescolar cumple una función de apoyo a las familias, ofreciendo espacios seguros y formativos que permiten conciliar la vida laboral y el cuidado infantil. Pues nos recuerda que la educación inicial no solo prepara para aprender, sino que también democratiza oportunidades. Es un puente entre el derecho individual de cada niño y la responsabilidad colectiva de construir una sociedad más justa. Bueno, existen retos para la implementación. Más que nada, pues podemos reflexionar críticamente sobre las tensiones que acompañan la obligatoriedad del preescolar en México. Para algunos estudiantes de doctorado en educación es clave reconocer que la política pública no se agota en la norma, sino que enfrenta condiciones estructurales y culturales que determinan su eficacia. En el ámbito de la cobertura persisten desigualdades en comunidades rurales y marginadas, donde la falta de infraestructura y personal docente limita el acceso. Este reto evidencia la necesidad de políticas diferenciadas que atienden la diversidad territorial y social del país. Con respecto a la calidad de la obligatoriedad, no basta si los programas y prácticas pedagógicas no son pertinentes. La formación continua de los docentes y la evaluación de impacto son indispensables para garantizar el preescolar que cumpla su función de desarrollo integral. Este desafío cultural revela que aún existen familias que consideran prescindible esta etapa. Superar esta percepción requiere campañas de sensibilización que vinculen la educación temprana con la equidad y el bienestar social. Podemos decir que la obligatoriedad preescolar es un logro normativo, pero su consolidación exige transformar estructuras prácticas y sobre todo mentalidades, pues hacer conciencia en los lugares donde se va a dar el servicio es muy importante porque el hecho de que existan los espacios, pero que no exista la asistencia de los alumnos, pues no nos lleva hacia ningún lado. Es importante hacer entender a las personas la importancia de esa preparación para sus hijos y que puedan recibir una educación de calidad. Muy bien, pues fue un tema bastante corto.
queridas y queridos colegas. Pues vamos a llegar al cierre de nuestra octava clase de doctorado en educación. Pues hoy hemos recorrido los fundamentos y las implicaciones de la reforma al artículo tercero constitucional que estableció la obligatoriedad del preescolar. Más allá de un cambio normativo, de esta reforma nos invita a pensar en la educación como un derecho social que busca garantizar equidad, inclusión y desarrollo integral en los primeros años de vida. La obligatoriedad del preescolar nos recuerda que la política no es solo un marco legal, sino un compromiso ético con las instancias y con el futuro de nuestra sociedad. Reflexionar sobre este tema implica reconocer los avances logrados, pero también los retos pendientes. Como ya mencionamos anteriormente, pues la cobertura desigual, la calidad de los programas y resistencias culturales. Pues hoy al despedirnos los invito a mantener viva la pregunta: ¿cómo transformar la obligatoriedad en verdadera justicia educativa? Que esta inquietud nos acompañe en nuestras investigaciones y prácticas, impulsando un pensamiento crítico que no se conforme con la norma, sino que busque su realización plena en la vida de cada niño y niña. Pues muchas gracias por estar aquí. Pues estamos casi cerrando la unidad número 2, nos faltan 2 temas y pues estamos en contacto. Invito a las personas que están dentro del programa a no renunciar sus esfuerzos, a ser perseverantes y a terminar con buen ánimo nuestra asignatura. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.